Pacífico colombiano, un lugar exuberante, bello y colorido, con diferentes ambientes marinos, donde los holocéntridos de hábitos nocturnos buscan la penumbra entre las grietas que surgen de estos lugares expuestos al oleaje, conocidos como litorales rocosos. Más abajo, algunos octocorales semejan una red flexible que soporta la fuerza del agua y filtra el alimento, que también captan sobre el fondo estos salmonetes alineados hidrodinámicamente, muy cerca a esta pavona, que ofrece alimento y protección a erizos y otros organismos que conviven en el arrecife. La estructura y los colores de esta porción de tierra, emergida a mitad de camino entre el océano y la costa continental, se reflejan en la riqueza de especies que habitan esta formación, la más importante del Pacífico colombiano y una de las más importantes del Pacífico tropical americano. Este lugar, del que también hace parte el pez halcón, guarda similitud con otros ambientes marinos del mundo. Aquí, sobre la Pocilópora, hay seres multicolores que, al igual que en otras variedades de coral, buscan alimentarse, crecer y reproducirse. Es el sistema arrecifal que ofrece al pez mariposa y al esquivo góvido, al igual que a muchos otros, el refugio y la protección para escapar de los temibles predadores como las barracudas, que se mueven en cardúmenes de cientos, observadas desde las grietas de estas rocas volcánicas, donde las morenas aguardan pacientemente a que llegue la noche para salir a cazar. También es el Pacífico de la marea que cambia drásticamente entre dos períodos altos y dos períodos bajos cada 24 horas. Esto se hace aún más evidente en las zonas litorales, en las que al bajar la marea, quedan al descubierto extensas playas o espacios rocosos. Durante los cambios de marea se presentan algunas interacciones entre organismos que viven en las playas, como por ejemplo los cangrejos de roca, que poseen patas adaptadas para aferrarse a las piedras mientras consumen algas. Hay otros organismos de cuerpo blando como esta nerita, que aprovecha la oferta de alimento durante la baja marea. Por su parte, el ermitaño también resiste el embate de las olas y utiliza las conchas vacías que dejan algunos moluscos para protegerse. El último par de patas caminadoras están adaptadas únicamente para sujetar su caza portátil. Los Ocypode occidentalis o cangrejos rojos de playa, también conocidos como cangrejos fantasma debido a la capacidad de aparecer y desaparecer rápidamente, y a la particular forma de sus ojos, también aprovechan las extensas zonas que deja la baja marea. Su mayor actividad durante este periodo consiste en alimentarse y limpiar sus casas inundadas por los excesos de arena. De su dieta hacen parte residuos de materia orgánica y otros microorganismos que colectan con la ayuda de sus tenazas. Tienen la capacidad de producir sonidos y prefieren las playas relativamente oscuras, donde modifican ligeramente su color como una forma de camuflaje. Todo hace parte de un pasado geológico que aún está por establecerse, ya que una primera teoría afirma que este sitio es una porción de la sumergida cordillera costera del Baudó, la más joven de una serie de cinturones volcánicos. Una segunda hipótesis, basada en la presencia de rocas volcánicas llamadas comatiitas, afirma que su origen oceánico fue causado por el flujo de lava emergido a través de una fisura de la placa tectónica de Nazca, muy similar a lo que ocurrió en Islas Galápagos. Lo cierto es que hablamos del Parque Nacional Natural Gorgona. Bueno, el Parque Gorgona tiene una extensión de aproximadamente 62.000 hectáreas y su 97% corresponde a ambientes marinos. Conserva principalmente dos tipos de ecosistemas sobresalientes, como son los arrecifes de coral y la selva muy húmeda tropical. La isla fue descubierta en 1525 por Diego de Almagro, segundo al mando de Francisco Pizarro, mientras se dirigían al Perú a conquistar el Imperio Inca.
El terrible aislamiento en medio de las intensas lluvias y un calor húmedo y sofocante llevaron a Pizarro a describir este sitio como el infierno. En este lugar de abundantes culebras, varios de sus hombres fallecieron debido a las mordeduras, por lo que Pizarro llamó a la isla Gorgona, igual que a una de las 3 diosas griegas del terror que peinaban serpientes en lugar de cabelleras. La historia reciente de la isla se remonta al nacimiento del Frente Nacional, acuerdo que buscó aminorar la violencia política colombiana de mediados del siglo pasado, lo que llevó al gobierno de Alberto Lleras Camargo a declarar Gorgona como isla prisión. En febrero de 1960, los primeros reclusos llegaron a este lugar, diseñado para castigar a quienes eran considerados como los más crueles delincuentes del país. Los pabellones tenían nombres de próceres y, al parecer, había lugares de castigo como los calabozos, los bretes y los botellones. La isla, que funcionó como prisión durante 25 años, fue declarada Parque Nacional Natural en 1983. No obstante, Gorgona aún conserva algunas estructuras que hicieron parte de la oscura historia del penal que funcionó en este lugar. Pues cuando yo llego aquí, recorrí la prisión, estaba toda en pie. Pues la sensación en aquella época era como de vacío. Y pues de pronto el ambiente un poco pesado porque uno también sabía lo que había sido. Y con el tiempo pues la prisión se fue cayendo, la vegetación fue ocupando el lugar que se le había arrebatado antes. Aquí los monos cara blancas tumban mucho los techos, rompen tejas. Los cariblancos caminan sobre las tapias y senderos que aún quedan del penal. Por lo general, estos mamíferos, también llamados maiceros, andan en grupos de 7 a 30 individuos, entre los que sobresale un adulto macho y varios juveniles. De actividad diurna, es común hallarlos mientras recorren los árboles en busca de frutos y semillas, aunque en ocasiones también encuentren su alimento en la parte baja del bosque. De los 3 grupos de estos micos que habitan Isla Gorgona, más exactamente en Playa Yundigua, El Poblado y Playa Palmeras, es muy poco lo que se conoce. No obstante, se sabe que el cariblanco también habita la costa pacífica, desde Centroamérica hasta el Ecuador, y que se le considera como especie amenazada y en peligro de extinción. Pero en Gorgona es posible que el Cebus capuchinus curtus, identificado así por la ciencia, tan solo cuente con una amenaza natural. Aunque sigilosa y discreta, la boa no consigue pasar desapercibida, y la inquietud e incertidumbre se apodera de la manada, que deja a un lado, con temor, su actividad alimenticia. Para la culebra, no es tarea fácil conseguir que un cariblanco sea parte de su dieta. Tan es así que los alimentos más frecuentes de esta boa constrictor imperator en la isla, aparte de los ratones, son los lagartos, entre los que se halla este basilisco que advierte el amenazante desplazamiento del hambriento reptil. El basilisco, uno de los lagartos más comunes en Gorgona, trepa a los árboles para protegerse. La cresta sobre la cabeza de los machos es una de sus más notorias características y son conocidos como Jesucristo, por ser capaces de correr sobre el agua. Estos lagartos, al igual que los otros reptiles y los anfibios, son considerados como los grupos más abundantes y diversos que habitan la selva húmeda tropical de la isla, incluida esta coral o rabo de ají, cuyos anillos en la piel de coloración llamativa o de advertencia le indican al lagarto azul el grado de peligrosidad al que se expone si llegase a ser atacado. La coral, de hábitos terrestres, incluye entre sus presas a otras serpientes, además de pequeñas lagartijas y salamandras. De actividad diurna y nocturna, esta coral paraliza a las presas mediante su letal veneno. Pero el lagarto azul, llamado así por su espectacular color, y otra de las especies endémicas de la isla, es tan solo un espectador más de aquellas cosas que se suceden al interior de esta. La actividad en el bosque se incrementa al atardecer. Entonces los cantos y señales emitidos por algunas especies nos orientan hacia ellas.
Los bordes de las quebradas que bajan de la parte alta de Gorgona son un buen lugar para descubrir el comportamiento de algunos de los protagonistas de la noche, como el de quien origina un agudo y repetitivo timbre que sobresale entre todos los sonidos que acompañan la penumbra. Los cantos en múltiples ocasiones reflejan comportamientos territoriales o de cortejo, pero no es fácil establecer de dónde provienen y muchas veces se falla en el intento. La Eleuterodactylus gularis, una pequeña rana de color naranja y de hábito arbóreo, es la encargada de emitir la marcada vocalización. La luz, bajo estas circunstancias, perturba el ambiente que necesita para continuar con su actividad. Pero su tolerancia y la de quien la busca va más allá, lo que finalmente permite descubrir un macho que no interrumpe esta fase de su ritual de cortejo. Bajo el agua, el mar de Gorgona ofrece otro panorama. Las luces descubren a este somnoliento pez tamborero que descansa, por lo general, entre el arrecife y huye torpemente ante la luz artificial. Muy cerca, el coral tubastrea aprovecha la noche y abre sus tentáculos como un ramillete para capturar el plancton que le sirve de alimento. Por su parte, el pez ángel, uno de los más llamativos que habita en estos ambientes, se esconde bajo el coral mientras los erizos buscan alimento en los fondos descubiertos. La mayoría de estos peces arrecifales, característicos por su actividad diurna, sienten seguridad mientras duermen entre los estrechos espacios que hay en el arrecife de coral, por lo que no escapan ante la luz. La Chelonia midas agassizi o tortuga negra también hace parte de esta jornada nocturna. Ella es una de las 5 especies registradas en Gorgona que utiliza estas aguas como sitio de paso y alimentación durante su largo recorrido por el Pacífico tropical americano. Con los primeros rayos, la selva y muchos de sus habitantes reinician labores, y entre los más activos están las aves. Algunos datos históricos sostienen que la investigación ornitológica se inició en Gorgona en 1904, y desde aquel entonces se han registrado cerca de 147 especies para la isla. Este número incluye a las aves que habitan al interior del bosque como el mielero azul, así como a las que residen en los ambientes costeros y marinos como las zulas, aves que se caracterizan por vivir en grupos y que aprovechan el escarpe de algunas rocas, como la del Horno, para establecer colonias de anidación. También hace parte del grupo de aves marinas este pelícano, quien anida mucho más cerca del bosque. Pero las condiciones de aislamiento de Gorgona hacen que en este lugar existan otra clase de organismos distintos a los que se encuentran en zonas similares del continente. Este factor permite explicar la cantidad de especies únicas en el mundo, lo que hace de Gorgona un sitio privilegiado y sobre el cual se manifiestan características típicas del Pacífico tropical americano y donde la humedad relativa del ambiente es extremadamente alta. En consecuencia, Gorgona, con sus 25 arroyos permanentes, que en invierno llegan a ser 70, es uno de los sitios con mayor riqueza hídrica en el planeta, a lo que se añaden sus lluvias intermitentes y diarias, las cuales arrojan una precipitación promedio anual de 6.000 milímetros, condición propia de esta selva húmeda. Estas quebradas, pues el agua dulce llega finalmente al área marina y conforma una especie de semiestuario, aguas
de una salinidad inferior a la que normalmente tiene el agua de mar. Que sumado a las abundantes lluvias, los cambios en la temperatura del agua y la fuerza de las corrientes, entre otros, hacen que en muchos lugares del Pacífico tropical americano se dificulte el desarrollo de los arrecifes. Pero Gorgona es particular. Sus fondos y pendientes dan cabida al crecimiento de colonias coralinas que se han adaptado y recuperado de manera natural después de haber sido afectadas por algunos fenómenos naturales como mareas bajas extremas o aumento de la temperatura del agua por el fenómeno del Niño, hechos que han generado daños considerables en el arrecife. Por ello, la ciencia busca respuestas para comprender la capacidad que tienen estos ambientes para recuperarse y adaptarse a las condiciones adversas. Y una manera de hacerlo es evaluando cada año, en el mismo lugar y con la ayuda de cadenas numeradas o transectos, qué tanto del coral está vivo o muerto, además de detectar signos de deterioro en el arrecife. La información que arrojan estos estudios es necesaria para la generación de planes de manejo de las áreas protegidas del sistema de parques nacionales naturales y para facilitar la realización de actividades dentro de las zonas establecidas en Gorgona. No en vano, los arrecifes cumplen múltiples labores que contribuyen al desarrollo armónico de los ambientes marinos. Esta variedad de formas de vida genera un equilibrio dinámico que pretende mantenerse con medidas de manejo como el establecimiento de zonas en las cuales se regula la práctica de actividades dentro del parque de acuerdo con las características de cada una de ellas. Así, por ejemplo, existen áreas de investigación y de reserva, al igual que de recreación. Estas últimas transformadas en espacios donde la experiencia y el conocimiento de quienes aquí trabajan fundamentan la interpretación de los múltiples interrogantes que encierran las riquezas naturales que en número incalculable circundan las profundidades del Parque Gorgona, como el tiburón aletiblanco de arrecife, cuyo sistema respiratorio se basa en un permanente flujo de agua por entre sus branquias, lo cual genera en él una infrenable inquietud que no atormenta a esta morena, uno de los tantos peces característicos de este lugar, como también lo es el caracol, capaz de no dejar a un lado parte de sus singulares comportamientos pese a nuestra cercana y curiosa actitud. Pero si bien las aguas del Parque Gorgona son en buena parte un aula abierta para quien va tras la búsqueda del conocimiento, esto no implica que debamos convertirnos en otro protagonista más de las irreparables consecuencias, tal vez por creer que el mar es ilimitado, debido a que acaricia el infinito. De hecho, bajo estas aguas existen procesos que no alcanzamos a descifrar, comparables con muchos otros que se encuentran en tierra. Un arrecife de coral nunca será descrito apropiadamente. Solo contemplándolo puede apreciarse su verdadera dimensión. Por esto y por otras razones que logramos observar, pero que aún no logramos interpretar, debemos considerar a estos ecosistemas, con sus corales y sus peces, como verdaderos jardines submarinos cuya belleza e importancia, lentamente, hasta ahora comenzamos a entender.